Hola amigos de Derecho en un clic, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar sobre el principio de oportunidad como uno de los mecanismos más usados para la terminación anticipada del proceso. El principio de oportunidad es una forma de terminación anticipada del proceso penal, es decir, un mecanismo a través del cual no se va a ir a juicio oral y público, sino que de forma anticipada se va a dar fin al proceso. Esta forma de terminación anticipada del proceso es una forma excepcional a través de la cual la Fiscalía General de la Nación puede dejar de cumplir con la función que tiene según el artículo 250 de la Constitución Política. ¿Qué función es esa? La función es que debe investigar todos los hechos que revistan las características de delito, es decir, que es una obligación de parte de la Fiscalía General de la Nación hacer esta investigación. Sin embargo, a través del principio de oportunidad, tiene la facultad para suspender, interrumpir o renunciar a esa persecución penal, a esa investigación y a esa función que tiene según el artículo 250. De otra parte, es importante tener en cuenta que el principio de oportunidad tiene unas reglas que lo rigen. ¿Cuáles son esas reglas? En principio, el principio de oportunidad debe someterse al sistema de política criminal del Estado. Más adelante vamos a ver en qué consiste eso del sistema de política criminal del Estado. Además, es una excepción, como les decía anteriormente, al principio de legalidad sobre la obligatoriedad que tiene la Fiscalía como ente persecutor para iniciar las investigaciones de todos los hechos que lleguen a su conocimiento y que revistan las características de delito. Adicionalmente, debe cumplirse al menos una de las causales que están señaladas expresamente en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, que es el actual Código de Procedimiento Penal. Quédate hasta el final del video porque allí te voy a dejar un regalo muy especial sobre el principio de oportunidad. Como les decía anteriormente, una de las reglas que rigen el principio de oportunidad es que debe estar acorde con la política criminal del Estado. ¿Pero qué es la política criminal del Estado? Pues es un conjunto de reglas que rigen a cada Estado a través de la cual la sociedad que está en ese Estado determina qué conductas son punibles o no. Pues más o menos así lo definió la sentencia 646 de 2001, una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional que estableció que es un conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social. Dicho eso en palabras más específicas, para que la logremos entender todos los que hacemos parte de Derecho en un clic, es todo lo que una sociedad determina que va a ser delito. De manera que la política criminal del Estado colombiano no es igual a la política criminal de Ecuador, ni de Estados Unidos, ni de Argentina, ni de ninguna otra. ¿Por qué? Porque cada sociedad determina qué es punible en su Estado y cómo lo sanciona. Si lo sanciona de forma más fuerte o más leve. De otra parte, ¿quiénes entonces definen qué es la política criminal en Colombia? ¿Quiénes son los encargados de eso? ¿Acaso la Fiscalía General de la Nación? ¿Ellos son los que dicen que va a ser delito y que no? Pues no. Resulta que hay un organismo que se llama el Consejo Superior de Política Criminal. Y este Consejo Superior de Política Criminal desarrolla lo que va a ser la política criminal en Colombia, que se hace mediante una hoja de ruta, por decirlo así, en la que participan diferentes entidades, entre ellos el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional a través de sus sentencias, el COMPES por medio del Plan Nacional de Política Criminal y la sociedad civil. De manera que todos participan activamente y dicen, ok, esto lo vamos a convertir en delito o no lo vamos a convertir en delito, vamos a quitar esta conducta de delito y ya no la vamos a dejar como delito. Y así se va creando poco a poco la política criminal en Colombia. En este video, en uno de los comentarios que vamos a dejarles, en los comentarios fijados, van a encontrar diferentes documentos. Entre esos van a encontrar justamente el sistema o la hoja de ruta de política criminal de 2021 a 2025 en Colombia,
para que ustedes, que son muy acuciosos, puedan tener en cuenta cómo es que se ha venido desarrollando y cómo se va a desarrollar durante este último año la política criminal en Colombia. Entonces, recordemos que al inicio de este video les decía yo que el principio de oportunidad es una forma a través de la cual excepcionalmente la Fiscalía General de la Nación puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal. De manera que esas tres modalidades son las clases de principio de oportunidad que tenemos en Colombia. Entonces, principio de oportunidad con la modalidad de suspensión de procedimiento a prueba, así se llama, y se encuentra contenida en los artículos 325 y 326 del Código de Procedimiento Penal. La otra modalidad es la interrupción y la tercera es la renuncia. Hay una leve diferencia entre suspensión e interrupción. Aunque nosotros utilizamos las palabras como sinónimos, dentro del Código Penal no lo son. De manera que en el caso del principio de oportunidad tienen una aplicación distinta. ¿De qué depende ello? Justamente de las causales bajo las cuales se rige el principio de oportunidad. Esto no es bajo el querer de las partes, sino que se encuentra específicamente señalado en la ley cómo debe hacerse y bajo qué causales debe efectuarse. Y esas causales se encuentran justamente en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. Comencemos entonces hablando de las causales. Son 18. Así aparecen numeradas en el artículo. Sin embargo, la número 17 fue declarada inexequible. Entonces son 17. Comencemos con la causal número 1. La causal número 1 hace referencia a que cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que no supere los 6 años, es posible aplicar el principio de oportunidad siempre y cuando se indemnice a la víctima. Entonces, es posible hacerlo incluso para delitos de carácter concursal, siempre y cuando cada uno de esos delitos, de forma individual, cumpla con ese requisito, y es que la pena máxima no supere los 6 años de prisión. La causal número 2 nos habla de una figura de extradición, y siempre y cuando la persona sea entregada en extradición, se podrá aplicar el principio de oportunidad por la conducta por la cual esté siendo investigada en Colombia. Pero ojo, siempre y cuando se trate del mismo delito. Es decir, que si, por ejemplo, una persona está siendo investigada en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y en Colombia también por tráfico de estupefacientes, es posible aplicar el principio de oportunidad respecto del delito que está en Colombia, pero no opera de forma automática, ojo con eso, sino que tiene que analizarse específicamente cada caso en concreto para verificar si una vez la persona fue entregada en extradición, por ejemplo, a Estados Unidos, es posible aplicar o no a Colombia esa salvedad del principio de oportunidad. La causal número 3 también tiene que ver con extradición, pero aquí nos dice que es por una conducta diferente. ¿Cómo así? Pues lo que pasa es que si en Estados Unidos se está investigando a la persona por tráfico de estupefacientes y en Colombia se está investigando por un homicidio culposo, pues tenemos dos delitos diferentes, ¿no es cierto? Es posible entonces aplicar el principio de oportunidad respecto del delito que tenemos en Colombia, que sería el homicidio culposo, pero ojo, siempre y cuando, primero, la persona haya sido entregada en extradición y adicionalmente, el delito por el que se está investigando en Colombia, que es una conducta diferente, resulte menos gravosa o de menor juicio de reproche que la que vamos a investigar en el delito por el cual se está entregando en extradición. La causal número 4 es una de las más recurridas, especialmente por los medios de comunicación. No porque los medios de comunicación le den aplicación al principio de oportunidad, sino porque cuando escuchan de esta causal como forma de aplicación del principio de oportunidad, los medios de comunicación generan expectativa. ¿Y por qué razón? Porque esta causal específica, al igual que la causal 5 que veremos en un momento, es una de las de delación, es decir, que van a entregar información, el coacusado, el imputado, el acusado, va a entregar una información específica a la fiscalía a cambio de que la fiscalía aplique el principio de oportunidad. Y esa información, en este caso de la causal número 4, resultará eficaz para lograr desarticular bandas de carácter delincuencial o evitar que se sigan cometiendo delitos. En esta causal, entonces, las personas van a entregar una información de tal magnitud a la fiscalía que les ayudará a capturar a otras personas
primero, y eventualmente a detener delitos que se están cometiendo por parte de bandas delictuales. La causal número 5, al igual que la anterior, la número 4, tiene que ver con entrega de información importante para la fiscalía, pero ojo, en esta hay una variación y es que la persona queda obligada a convertirse en el testigo estrella de la fiscalía contra los demás coacusados. Es decir, que en este caso de la causal número 5 se aplicará la suspensión del procedimiento a prueba, perdón, en este caso más bien interrupción, porque queda en stand-by toda la actuación hasta que la persona declare en juicio contra los demás procesados. En la anterior causal él no tenía que declarar, solo entregaba información. En esta, además, va a tener que declarar contra los demás acusados que acudan a juicio. La causal número 6 es una causal muy bonita. ¿Por qué razón es bonita? Porque es una causal que tiene una relación directa con la parte dogmática del Código Penal, específicamente con el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34 de la Ley 599 de 2000 señala específicamente que en delitos de carácter culposo, cuando las consecuencias de la conducta hayan recaído dentro de la familia cercana, es posible que la Fiscalía desista de la posibilidad de perseguir a esta persona delincuencialmente o penalmente, porque las consecuencias del delito ya lo están afectando de manera directa, de forma psicológica o incluso física. En estos casos específicos es posible aplicar el principio de oportunidad. Y eso se relaciona directamente con la causal 6 que nos señala que cuando el imputado o acusado hasta antes de iniciar la audiencia de juzgamiento, es decir, el juicio, haya sufrido a consecuencia de la conducta punible daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Es que no se le pueden imponer penas a las personas adicionales a las penas que ya vienen sufriendo como consecuencia de la conducta punible. Pero esto es en casos muy especiales. Por ejemplo, supongamos que una persona va manejando su vehículo en estado de embriaguez. Esta persona, al manejar el vehículo, está llevando además a su familia, digamos, dos niños menores, dos hijos de él y su esposa. Tiene un accidente de tránsito en donde su esposa y sus hijos fallecen y él queda cuadrapléjico. Veamos entonces que las consecuencias de la conducta punible están recayendo directamente sobre él de manera física y psicológica, no solamente porque sabe que como consecuencia de su actuar negligente al conducir un vehículo en estado de embriaguez perdió a toda su familia, causó la muerte de todos los miembros de su familia, sino que adicionalmente está quedando con una secuela física de carácter permanente, que es una cuadraplegia. Es posible entonces que en estos casos, dada la naturaleza de la conducta, las consecuencias que se sufrió en ese caso específico, la Fiscalía opte por no imponer sanción de carácter penal y aplicar entonces esta causal como presupuesto del principio de oportunidad. La causal 7 se refiere a la justicia restaurativa y nos dice que se podrá aplicar el principio de oportunidad cuando el delito por el que procedamos se pueda someter a suspensión de procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? En principio, la suspensión de procedimiento a prueba de las obligaciones que se generan como consecuencia de esa modalidad de principio de oportunidad se encuentran contenidas en el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal. Allí hay una serie de obligaciones que se le pueden imponer a la persona para que las cumpla durante un tiempo. Por eso se le pone esa prueba y se suspende el procedimiento mientras cumple esas condiciones. Si terminadas esas condiciones y el tiempo que se le dio para que lo hiciera las ha cumplido, es posible entonces proceder con una segunda modalidad de procedimiento o de principio de oportunidad que se refiere a la interrupción y renuncia definitiva ya del procedimiento de carácter penal. Entonces, en esta causal número 7 nos dice que cuando la suspensión de procedimiento a prueba proceda en el marco de la justicia restaurativa y se cumpla con las condiciones, se podrá entonces aplicar el principio de oportunidad. Entonces veamos que no es nada complejo de entender, simplemente le dan a la persona unos tiempos y unas condiciones que cumplir. Si lo hace, estamos dentro de la justicia restaurativa que precisamente lo que busca son salidas alternativas al conflicto de carácter penal, salidas distintas a la imposición de una pena, en donde las partes, en este caso,
la defensa y el interviniente especial, que son las víctimas, llegan a acuerdos bajo unas condiciones que una vez cumplidas, entonces permiten aplicar el principio de oportunidad. La causal número 8 se refiere a situaciones específicas que involucran a otros estados diferentes al colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que la causal procederá cuando la realización del procedimiento, es decir, la implicación que conlleva que se persiga penalmente a esta persona, puede implicar un riesgo o una amenaza grave a la seguridad exterior del Estado. Es un caso extraño, pero es prácticamente darle inmunidad a una persona, por así decirlo, porque si lo perseguimos, eso puede desencadenar un conflicto con otro estado. Y entonces tendríamos un problema de seguridad de Colombia al haber perseguido a esa persona. Se analizará en cada caso en concreto y se determinará si efectivamente se cumple o no la causal para aplicar el principio de oportunidad. La causal número 9 es una de las que más he logrado tramitar con éxito dentro de mi ejercicio profesional. Y es que esta tiene unas condiciones específicas. Nos habla en principio, de la clase de delito por la que procedemos. Debe tratarse de un delito de dos bienes jurídicamente tutelados, distintos. El primero, delitos contra la administración pública o un delito contra la administración pública o un delito contra la recta administración de justicia. En estos casos es posible aplicar el principio de oportunidad, siempre y cuando la afectación funcional que ha creado la persona con su conducta resulte poco significativa, es decir, de poca relevancia, de poca gravedad, y que la infracción que ha cometido esta persona a su deber funcional haya sido objeto de sanción disciplinaria. Expliquemos esto con un ejemplo. Pongamos que un servidor público, recordemos que especialmente los delitos contra la administración pública son de sujeto activo calificado y por lo general se cometen por servidores públicos. Un servidor público comete un peculado por apropiación. ¿Por qué razón? Digamos que se apoderó de 500.000 pesos de la caja menor. En consecuencia, este delito en particular no genera una afectación especial a la administración pública, porque es un dinero de poca suma y además después de la caja menor no está afectando a terceros muy especialmente, digamos que lo devolvió, etcétera, etcétera. Entonces, en consecuencia, podemos decir que el delito no está generando una mayor afectación al bien jurídico tutelado. Pero en este caso, a pesar de que se inicia la investigación de carácter penal, se inicia también una investigación de carácter disciplinario en contra del servidor público. Y dentro de ese proceso disciplinario se aplica una sanción. Por ejemplo, se le impone una suspensión para que no pueda ir a trabajar durante 3 meses y dentro de esos 3 meses no recibirá pago. Si en esos casos se solicita el principio de oportunidad por esta causal, es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque en principio estamos frente a un delito contra la administración pública. En segundo lugar, el delito no genera mayor afectación al bien jurídico tutelado de la administración pública. Y en tercer lugar, la persona ha recibido un reproche institucional a través de la correspondiente sanción disciplinaria, lo que conlleva a que sea posible aplicar en ese caso específico el principio de oportunidad. En la causal 10 también nos hablan de un bien jurídicamente tutelado, de unos delitos en especial, pero este es en delitos contra el patrimonio económico. Y nos dice esta causal que es posible aplicar el principio de oportunidad cuando la cosa sobre la que recae el delito contra el patrimonio económico esté especialmente deteriorada y en consecuencia se hace más lesivo para el Estado perseguir esta conducta que llegar a una salida alternativa indemnizando a las víctimas y generando entonces la aplicación del principio de oportunidad. La causal 11 se refiere a que cuando la imputación subjetiva sea culposa, los factores que la determinan califican la conducta como de mermada significación jurídica y social. En estos casos es posible que se aplique el principio de oportunidad porque la lesividad de la conducta resulta insignificante. Causal 12. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga que la sanción penal sea una respuesta innecesaria y sin utilidad social. Esta podríamos ejemplificarla de la siguiente manera. Una mujer es objeto de una violación, de un acceso carnal violento. En este caso específico, la mujer queda embarazada. Ella cree erróneamente que
abortar bajo esas condiciones es un delito. Entonces, ella acude a una clínica clandestina, se aplica o se practica un aborto y alguien se entera de esta situación y la denuncia penalmente por el delito de aborto. En este caso, la Fiscalía puede considerar que sancionar el aborto en esas condiciones no solamente generaría una tipicidad de la conducta, sino que adicionalmente resulta posible aplicar el principio de oportunidad en ese caso, porque la mujer, bajo esas circunstancias, estaría cobijada por la ley para poder abortar y en consecuencia se hace innecesario perseguirla penalmente. Causal número 13. Cuando se afecten mínimamente bienes de carácter colectivo, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, en los delitos contra el medio ambiente. Supongamos que una persona va a un parque natural y destruye un frailejón. Es capturada en flagrancia por ese daño al medio ambiente. En este caso es posible aplicar el principio de oportunidad porque estamos frente a un bien de carácter colectivo, pero en este caso la persona va a generar reparación integral. ¿Cómo lo va a hacer? Pues destruyó un frailejón, lo ponen, digamos, a sembrar 100 frailejones más. Siembra los 100 frailejones más y además se compromete a que no va a volver a presentarse una situación de este estilo. En ese caso es posible entonces aplicar el principio de oportunidad. Causal número 14. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando existe y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. Quedan excluidos en todo caso los jefes, organizaciones, promotores y financiadores del delito. Vamos a poner un ejemplo. Hace algunos años, la Fiscalía General de la Nación realizó un operativo durante cerca de 6 meses en la ciudad de Bogotá para poder capturar a una banda delincuencial que cometía hurtos en la carrera décima. Durante 6 meses, varios investigadores permitieron que varios de los hurtos fueran consumados, pero en ocasiones algunas de las víctimas lograban dar alerta a la policía, que no necesariamente estaba informada sobre esta actividad investigativa de la Fiscalía, y capturaban a una persona. En esos casos, la Fiscalía puede aplicar el principio de oportunidad respecto de esta persona siempre y cuando se genere una solución alternativa para las víctimas, que es una indemnización a futuro. ¿Por qué? Porque a esta persona no se le va a castigar para que regrese tranquilamente a continuar con la actividad delictual y siga dentro de esa banda criminal, mientras la fiscalía logre identificar a todas las personas y al final captura a toda la banda delincuencial y sanciona todos los hurtos de manera conjunta. Entonces veamos que en este caso se aplica el principio de oportunidad respecto de esa persona que capturaron, que no sea un cabecilla, para este fin, que es un problema social mucho más significativo, y logran desarticular incluso una banda completa sin necesidad de la colaboración de ninguno de ellos, sino simplemente les dicen, no, les vamos a dar el principio de oportunidad, le explican a las víctimas y con posterioridad es que la sociedad se entera de toda la investigación que se venía realizando y de por qué dejaron durante 6 meses que se consumaran delitos de hurto para poder capturar e identificar de forma completa a la banda delincuencial. La causal número 15 tiene relación directa con el contenido del artículo 32 del Código Penal, que son las causales de ausencia de responsabilidad o causales de ausencia de responsabilidad de carácter penal. En ellas nosotros encontramos, por ejemplo, el error de tipo, el error de prohibición, la legítima defensa, entre otras. Esta causal 15 se refiere a alguna de esas causales, de las del artículo 32, y nos dice que cuando la conducta delictual se realice excediendo la causal de justificación, si la desproporción que existe en ese exceso resulta poco significativa y de menor valor, se puede aplicar entonces el principio de oportunidad. Recordemos que en estos casos de causales de ausencia de responsabilidad, para que se puedan aplicar, se necesita justamente una proporcionalidad, por ejemplo, en la legítima defensa, ya sea en derecho propio o en favor de terceros, una proporcionalidad entre la agresión y la respuesta de parte de la persona para poder ejercitar esa legítima defensa. Si la persona excede el límite de la proporcionalidad, no se le va a aplicar la causal de justificación como tal, sino que se le va a aplicar la sanción penal.
En estos casos donde esa desproporción resulte mínima y la afectación se pueda entender incluso de carácter culposo, es posible entonces aplicar el principio de oportunidad para que finalmente la persona no sea sancionada por esa conducta. La causal número 16 tiene relación directa con los llamados testaferros o incluso con las personas que de una u otra manera prestan su nombre para actividades delincuenciales relacionadas con actividades que ejercen grupos organizados al margen de la ley o eventualmente narcotráfico. Lo que nos dice la causal 16 es que cuando estemos frente a una de estas personas que han prestado su nombre para esas actividades ilícitas, si estas personas entregan de forma voluntaria al Fondo de Reparación de Víctimas bienes derivados de esa actividad, de ese grupo ilícito, serán beneficiarios del principio de oportunidad, siempre y cuando estas personas no tengan la calidad ni de jefes, ni de cabecillas, ni de determinadores, ni organizadores de esa organización. Es decir, que esto es para las personas de rango bajo, no para los altos mandos de las organizaciones delincuenciales, porque entonces permitiríamos que estas personas, cuando están en procesos de carácter penal y tienen la obligación de indemnizar a las víctimas entregando bienes, por ejemplo, como parte de pago o forma de indemnización al Fondo de Reparación de Víctimas, se vean beneficiados con un principio de oportunidad. Para ellos no es para las personas que no tienen la calidad de alto mando, de jefe o de cabecilla de una organización de carácter delictual. La causal 17 fue declarada inexequible por la sentencia C-936 del año 2010, de manera que no se aplica, pero se mantiene la numeración porque con posterioridad a esa declaratoria de inexequibilidad se generó una nueva causal denominada la causal 18. Esta causal fue adicionada mediante el artículo 40 de la Ley 1474 del año 2011. ¿Y a qué se refiere esta causal? La causal 18 nos está hablando de que cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formule la respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de la evidencia correspondiente para el juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado, se le podrá aplicar el beneficio del principio de oportunidad. Recordemos que el cohecho, a la hora de analizarlo dentro del Código Penal, son tres conductas o puede realizarse de tres maneras: el cohecho propio, el cohecho impropio y el cohecho por dar o ofrecer. El cohecho propio y el cohecho impropio son de sujeto activo calificado, son cometidas por servidores públicos, mientras que el cohecho por dar o ofrecer implica que quien comete la conducta no es un servidor público. En cualquiera de los tres casos, ya sea que sea determinador, copartícipe, coautor o participante de alguna manera interviniente en la conducta de carácter punible, si esta persona que ha ofrecido dinero o ha otorgado dinero a un servidor público para que omita o realice alguna de sus funciones a cambio de ese dinero, y esa persona se arrepiente de alguna manera y va ante la Fiscalía General de la Nación, formula la denuncia y dice: mire, yo participé en esta conducta de carácter delictual, aquí traigo la evidencia, etcétera, etcétera, será posible aplicarle entonces el principio de oportunidad, siempre y cuando, primero, la persona vaya voluntariamente a la Fiscalía a denunciar. Segundo, entregue la información útil, la evidencia para ir a juicio. Tercero, declare en juicio contra las personas que está denunciando. Y adicionalmente, repare integralmente a las víctimas. Le aplicaremos este beneficio del principio de oportunidad por esta causal 18. Ahora, el principio de oportunidad no es absoluto. Aun cuando la defensa considere y pueda acreditar que está presente alguna de las causales, es posible que el fiscal no aplique el principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque no le interesa. La fiscalía no está obligada a aplicar los principios de oportunidad. La fiscalía tiene facultad discrecional para aplicarlas, pero aún si decide aplicarlas, tiene unos límites, unas condiciones bajo los cuales el principio de oportunidad, pese a encontrarse la causal, no se puede adelantar. Y esos límites se encuentran contenidos en el parágrafo o en los parágrafos, porque son 4, del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. ¿A qué se refieren esos límites? En principio tenemos el parágrafo número 1, del cual ya habíamos hablado en las respectivas causales,
y es que tiene que ver directamente con los delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, cualquier otra infracción relacionada en el capítulo segundo del título 13 del Código Penal y especialmente con delitos de terrorismo, financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con terrorismo. ¿Cuál es el límite? Y es que precisamente cuando estemos frente a las causales 4 y 5, que son las de delatar personas, ya sea entregando información o sirviendo como testigo estrella en contra de los demás coacusados, no se puede aplicar el beneficio del principio de oportunidad si quien está solicitándolo es un jefe, un cabecilla o un determinador de esas organizaciones al margen de la ley. Entonces, en esos casos, hay un límite para no aplicar el principio de oportunidad. Segundo límite, parágrafo 2. Nos dice que en estos casos no es como tal una prohibición, sino que hay un paso intermedio. Y es que en los delitos en donde la pena privativa de la libertad sea superior a los 6 años, se podrá aplicar el principio de oportunidad si se reúna alguna de las causales señaladas entre la 2 y la 18, siempre y cuando haya una autorización de parte del fiscal general de la nación o de su delegado, es decir, que se necesita un aval antes de acudir ante el juez de control de garantías. No basta con que el fiscal del caso esté interesado en aplicar el principio, sino que como el delito tiene una pena superior a los 6 años, se necesita un aval adicional de un delegado de la fiscalía. ¿De quién dependerá? Eso lo veremos más adelante cuando veamos el trámite y la reglamentación del principio de oportunidad. Parágrafo número 3. En el parágrafo número 3 nos aplican o nos señalan otro límite, otra prohibición para aplicar el principio de oportunidad. Y es que no se puede aplicar esta figura en delitos o en investigaciones en donde se estén investigando justamente conductas relacionadas con graves infracciones vulneratorias de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de los delitos de lesa humanidad o con crímenes de guerra o genocidio. Bajo ninguna circunstancia, en esos casos se puede aplicar el principio de oportunidad. Pero ojo, no es solamente frente a estas conductas, sino frente a cualquier delito de carácter doloso en donde la víctima sea una persona menor de 18 años, independientemente si se trata de un delito común o un delito contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Y finalmente, el último límite se refiere al parágrafo 4 y dice que no se aplicará el principio de oportunidad al investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido o permanecido en su cargo, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al margen de la ley o del narcotráfico. Este parágrafo tiene relación directa con el sujeto activo de la conducta porque en este caso quien está solicitando el principio de oportunidad es un congresista, es un representante a la Cámara, es un alcalde, es una figura de carácter público que accedió a esa curul o a ese cargo siempre apoyado o financiado por grupos al margen de la ley o que tienen actividad directa con el narcotráfico. Si eso se logra establecer, esta persona así acceda al principio de oportunidad o intente hacerlo o logre establecer que tiene a su favor alguna de las causales, por esta prohibición no podrá tramitarse el principio de oportunidad. Ahora, acabo de hablarles de una reglamentación, de una resolución. Es que la Fiscalía General de la Nación, por orden del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, es la que está obligada a expedir una reglamentación del principio de oportunidad y esa reglamentación va cambiando. ¿Cada cuánto cambia? Pues eso depende del fiscal, pero por lo general, cada vez que hay un fiscal general de la nación, cada vez que cambian de fiscal, cambian la reglamentación, pero no siempre es así, a veces la cambian más seguido. Actualmente, para el momento de este video, está activa la resolución 561 del 9 de diciembre de 2024 y ha sido recientemente modificada por la resolución 00072 del 18 de marzo de 2025. ¿Por qué digo que parcialmente modificada? Porque es que esta resolución del año 2025 lo que cambia son unas competencias específicas justamente frente a ese paso adicional del que les hablaba de cuando tienen pena o delitos de pena mayor a 6 años, que recuerdan que necesitamos un aval especial de un delegado del fiscal. Entonces, esas competencias o esa distribución de competencias cambió
Y por eso se expidió esta nueva resolución del 18 de marzo de 2025, pero el resto es la misma situación, es la resolución del 9 de diciembre de 2024 la que rige por el momento. ¿Listo? Entonces recuerden, la reglamentación va cambiando dependiendo de las necesidades de la Fiscalía General de la Nación y pueden decidir qué aplican o qué no aplican o cómo aplican el principio de oportunidad. De hecho, dentro de esa política criminal del Estado, recientemente y con la entrada de la nueva Fiscal General de la Nación, por ejemplo, se permitió que a través de la reglamentación de las resoluciones de la Fiscalía se pudiera aplicar el principio de oportunidad para delitos como por ejemplo el de violencia intrafamiliar que no permitían esta modalidad. ¿Por qué? Por reglamentación y política criminal del Estado. Entonces, ahora vamos con el trámite, porque ya hemos hablado de todo, ¿no? Del principio de oportunidad, pero en últimas, ¿cómo se hace? Pues si finalmente logramos establecer que nuestro caso se puede encuadrar al menos en una de las causales que vimos del artículo 324, hay que hacerle una petición al fiscal del caso. ¿Listo? Para decirle, oiga, señor fiscal, miren, estamos interesados en tramitar un principio de oportunidad. Y el fiscal nos va a dar nuestra primera respuesta. Recuerden que les dije que el fiscal en esta ocasión tiene la posibilidad de negarse al principio de oportunidad. Nada lo obliga, es facultativo del fiscal del caso de realizar o no realizar el principio de oportunidad. Si el fiscal dice, me interesa, vamos a verlo, cuál causal propone usted, doctor, doctora, el defensor, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer después de eso? Si el fiscal dice que está de acuerdo, vamos a llamar a las víctimas. Las víctimas deben hacer parte esencial dentro del trámite del principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos en suspensión de procedimiento a prueba, cuando estamos en interrupción, ¿qué hay que hacer? Pues hay que indemnizar. ¿Y cómo vamos a indemnizar si no tenemos en cuenta a la víctima? Por eso hay que participar activamente en el trámite del principio de oportunidad con las víctimas. Que ya estamos de acuerdo, fiscal, defensor y víctimas, listo. Tenemos la causal, perfecto. Si hay lugar entonces al trámite respectivo, el paso adicional ante el superior encargado, que recuerden que les decía que son para delitos de más de 6 años, hacemos ese trámite y allá obtenemos ese aval. Si nuestro delito es inferior a 6 años, pues no hacemos eso. Con el aval, cuando lo necesitamos y cuando no necesitamos ese aval, vamos ahora ante el juez de control de garantías. ¿Para qué? Para que el juez de control de garantías ejerza el poder judicial sobre esto. Tiene decisión judicial, control judicial. Y él lo que va a determinar es si efectivamente, a pesar de que todos están de acuerdo, el principio de oportunidad cumple con las exigencias de ley o si no lo hace. ¿Listo? Si lo hace, entonces el juez impartirá aprobación al principio de oportunidad en la modalidad que corresponda, sea suspensión de procedimiento a prueba, por ejemplo, vamos a dejar 6 meses para que la persona cumpla las obligaciones que le impusimos, o puede ser con interrupción mientras cumple alguna de las obligaciones que tiene que hacer. Por ejemplo, no, que es que va a declarar en contra de los demás, que va a ayudar a desarticular una banda, que no sé qué, listo. Entonces interrumpimos mientras tanto, o con renuncia si es que es el caso. Ya después de eso viene la aprobación final por parte del juez de control de garantías y así tendremos aplicado por completo el principio de oportunidad. Y bueno, amigos de Derecho en un Clic, así hemos terminado nuestro tema del día de hoy sobre el principio de oportunidad. Pero ojo, no se vayan tan rápido. En este video, en la parte de abajo, en el primer comentario, les vamos a dejar fijado un link. Allí van a encontrar información muy interesante sobre el principio de oportunidad. 3 libros. Uno de la Fiscalía General de la Nación, otro de la Defensoría del Pueblo y el tercero del Tribunal de Medellín. Todo sobre el principio de oportunidad. Allí van a encontrar todas las dudas que no hayamos podido evacuar con este video. Adicionalmente, van a encontrar las 2 resoluciones que reglamentan y se encuentran vigentes sobre el principio de oportunidad. Y finalmente van a encontrar la carta de navegación del Consejo de Política Criminal entre los años 2021 y 2025. No olviden darle like y dejarnos sus comentarios. Hasta pronto.